Vamos a hablar un poco sobre el tema del etiquetado frontal de alimentos. Y yo siempre que hablo del etiquetado le agrego a su hermano gemelo, que muchas veces no está tanto en los medios, que es el modelo de perfil de nutrientes, ya que una cosa va unida a la otra y vamos a hablar un poco de ambas. Yo voy a pasar revista a algunas generalidades sobre el tema y a un estado de situación donde nos encontramos en Argentina hoy en día en relación con la discusión sobre este tema, y después eh, seguramente ustedes tendrán algunas que otras preguntas para poder entrar en algún intercambio. Primero, algunas definiciones muy básicas como para entrar en tema. El etiquetado frontal de alimentos es cualquier sistema que permita visibilizar en la parte frontal del envase de los alimentos envasados, vale decir, el etiquetado frontal obviamente no tiene relación con los alimentos que se compran en forma suelta, verduras, frutas, pan, carne, etcétera, sino con los alimentos envasados, y la idea del etiquetado frontal es poder visibilizar en la parte frontal información clave acerca del perfil nutricional, del contenido nutricional de los alimentos, de manera que esto eh, informe de manera más simple y práctica a los consumidores para comprar o para hacer elecciones alimentarias de manera más racional, de manera más razonada o más informada. Eh, yo generalmente digo que es lo que gran parte de la sociedad está hoy en día, a lo que está asistiendo, digo, es como cuando uno ve una película y llegan los 15 minutos finales de la película. Me refiero a que el tema del etiquetado frontal de alimentos es un tema, si bien no viejo, que ya tiene prácticamente unos 15 o 20 años. Nosotros habremos empezado a estudiar esta temática allá por el 2005-2006 aproximadamente, y desde ahí venimos estudiando ambas cosas, el etiquetado frontal y los modelos de perfil de nutrientes de los alimentos. Pero recién, en los últimos años, fíjense ustedes que en Chile, recién allá por el año 2012, empieza a discutirse una regulación sobre el tema y en el 2016 se implementa. Y nosotros en Argentina, recién en el 2016, 2015 aproximadamente, se empieza muy tibiamente a discutir la temática del etiquetado frontal, y diría yo que el año pasado el tema adquirió notoriedad generalizada en el ámbito de la nutrición y la salud y ya también en la sociedad en su conjunto. Pero es un tema que viene desde por lo menos unos 20 años atrás. No son todavía demasiados los países en el mundo que tienen modelos de etiquetado frontal y ya implementados, si bien el número es creciente. Y en América Latina ya han empezado algunos de nuestros países, Chile primero, Ecuador, Perú, México, y ahora los países que estamos en el Cono Sur estamos de alguna manera prontos seguramente a tener algún modelo de etiquetado frontal de alimentos. Hay eh, decenas de modelos de etiquetas frontales en el mundo. Aquí, en nuestro país, casi que el único modelo que estamos discutiendo y conociendo la gente es el modelo de las etiquetas negras o sellos negros o octógonos negros que se utiliza en Chile. Pero hay decenas de modelos en el mundo. Y si uno clasifica o quisiera clasificar a todos esos modelos, podríamos hacerlo siguiendo este esquema. Por un lado, hay modelos de etiquetado frontal que tienen como principal objetivo informar, meramente informar, es decir, traer de alguna manera la información del rótulo nutricional que está en la parte posterior de los envases de los alimentos a la parte frontal, e informar al consumidor de manera un poco más simple, más resumida, más sintética, pero nada más que informar. Hay otros modelos que dan un paso más y pretenden, a través de su icono, a través de su modelo gráfico, de su imagen, pretenden realizar algún tipo de aporte en materia de educación alimentaria. Esto es, poder inducir en los consumidores un mejor conocimiento acerca de cuáles son las mejores
y las peores elecciones alimentarias y tratar de alguna manera de progresar desde una calidad de compra y calidad de dieta de baja calidad nutricional hacia una mejor. Y hay otros modelos que se basan fundamentalmente en el concepto y en el criterio de la advertencia, ¿vale? Es decir, advertir, solamente advertir, cuando un alimento tiene un contenido elevado de algún nutriente que es necesario disminuir o limitar. Estas son, de alguna manera, las características principales de los Sí, por ahí lo etiquetados sacan con la frontales. misma Con la basura. misma basura. Termino de completar el tarro y listo. O decía entonces, algunos informan, otros tienen un concepto de educación y otros tienen un concepto de advertencia. Aquí, en esta placa, un resumen muy sintético de diferentes modelos de etiquetas frontales que hay en distintos países del mundo. Como decía, nosotros estamos asistiendo más que nada a la discusión acerca del modelo de los octógonos negros que están en la parte derecha de la placa, pero hay diferentes esquemas, por ejemplo, que utilizan los colores clásicos del semáforo, el amarillo, verde, rojo. Hay algunos modelos que utilizan escalas de colores y escalas de letras que permiten identificar con un color más verde cuáles son las mejores elecciones alimentarias y con un color más anaranjado o rojo cuáles son las elecciones de menor calidad desde el punto de vista nutricional. Hay algunos modelos, como ven ustedes en el centro arriba, que se basan en estrellitas, en función del cual cuanto más estrellitas o menos estrellitas varía la calidad nutricional de un alimento. Otros modelos señalan solamente las mejores elecciones, como el My Choice que ven abajo, que señala con un tilde celeste, en otros países hay un tilde verde, que muestra cuáles son los alimentos de mejor elección en función a su calidad nutricional. Es decir, en el mundo hay diferentes sistemas gráficos. Esto que estamos viendo acá son los sistemas gráficos o logotipos de los diferentes modelos de etiquetado frontal de alimentos. Los el modelo que nosotros estamos discutiendo en los países de América Latina, fundamentalmente, y del Cono Sur, el modelo de los octógonos negros, tiene la característica de que prácticamente es el único lugar en el mundo en donde utilizamos o miramos estos modelos. En Europa es mucho más común la utilización de esquemas colorimétricos. Los esquemas colorimétricos son los que utilizan una gama de colores para señalar lo mejor, lo que es intermedio o lo que es de peor calidad nutricional. En los países escandinavos utilizan, en los países de Australia y Nueva Zelanda utilizan el modelo de estrellitas. Y bueno, y nosotros en América Latina estamos discutiendo, no todos los países, pero varios de los países estamos discutiendo este modelo de octógonos o sellos negros. Pero les decía al principio que uno no debiera hablar solamente del etiquetado frontal, porque en definitiva el etiquetado frontal de alguna forma es el modelo gráfico, la imagen que se acompaña en el frente de los envases. Pero detrás de ese modelo gráfico y detrás de esa imagen existe lo que denominamos o lo que técnicamente se denomina modelo de perfil de nutrientes. El modelo de perfil de nutrientes es el criterio o son los criterios que se utilizan para definir cuándo un alimento es considerado de mejor calidad nutricional o de una calidad nutricional inferior. En el primer caso, porque tiene un perfil nutricional interesante, positivo, saludable, y en el segundo caso, porque tiene un perfil nutricional inconveniente o porque tiene un contenido en exceso de algún nutriente que es crítico en términos del riesgo en salud y nutrición, como puede ser contenido de ácidos grasos saturados o de sodio o de azúcares. Es decir, el perfil de nutrientes, en definitiva, es la métrica, es la vara a partir del cual un modelo de etiquetado frontal define cuándo un alimento debe ser desincentivado, desestimulado, porque tiene un perfil nutricional negativo, y cuándo, por el contrario, está bueno que sea elegido por parte de los consumidores. Con lo cual, más allá del logotipo, de la imagen, la elección
de un perfil de nutrientes basado en criterios técnicos, en criterios científicos, con base en la evidencia, es de alguna manera lo que le da robustez, lo que le da solidez a la utilización o la implementación de un modelo de etiquetado frontal. Y cuando uno piensa, cuando uno dice que un sistema de perfil de nutrientes o de perfiles nutricionales es sólido o es robusto, básicamente cuando cumple con 4 requisitos. Por un lado, se espera que el modelo de perfil de nutrientes elegido y por lo tanto también luego el modelo de etiquetado frontal tenga consistencia, tenga coherencia con los mensajes o con las recomendaciones de las guías alimentarias. En nuestro país las guías alimentarias se denominan GAPA, que es el acrónimo de Guías Alimentarias para la Población Argentina. Las guías alimentarias que conforman una recomendación emanada del Ministerio de Salud, las últimas fueron actualizadas en el año 2016, tienen un conjunto de recomendaciones, establecen un cierto modelo de dieta recomendada y establecen también una serie de sugerencias en cuanto a la frecuencia y a la cantidad de consumo de alimentos de diferentes grupos, algunos grupos que son considerados protectores o de consumo regular y otros grupos que son considerados de consumo opcional, ocasionales o de menor calidad nutricional. Entonces la idea es que el sistema de perfil de nutrientes, esto es el criterio que se utiliza y el modelo de etiquetado frontal, obviamente tengan coherencia y consistencia con las guías alimentarias. Sería muy loco que los mensajes o las recomendaciones de las guías alimentarias fueran por un lado y el etiquetado frontal que encontrásemos los consumidores en los comercios señalaran un mensaje diferente. Por otra parte, también es bueno que un sistema de perfil de nutrientes permita algún nivel de discriminación entre subcategorías de alimentos y entre marcas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? La idea es que los consumidores puedan, al comprender y utilizar el etiquetado frontal, encontrar cuáles son las mejores opciones para comprar y cuáles son las opciones inconvenientes o que deben ser limitadas o deben ser desalentados. Es decir, un sistema de perfil de nutrientes es bueno que tenga capacidad de discriminación, que tenga un nivel de discriminación que habilite o que permita que existan opciones de baja calidad y opciones mejores. Que esto impacte, obviamente, en las decisiones de compra, vale decir que el etiquetado frontal de alimentos sea visible y llamativo para los consumidores, que sea comprendido y que por lo tanto luego sea utilizado para comprar progresivamente mejor y que finalmente esto, y esto es lo que finalmente le da robustez a un buen sistema de etiquetado frontal y perfil de nutrientes, es que cuando uno mide en el tiempo qué ha pasado con la dieta de la gente, veamos efectivamente una mejoría en la calidad de dieta. Nosotros hace muy poquito, hace 10 días, creo que yo te lo había pasado, me parece, Verónica, si no te lo pasé, reclamámelo, hicimos o difundimos un informe preliminar de una investigación que tenemos en marcha relacionada con la calidad de dieta de la población argentina, y seguramente ustedes saben mejor que yo la importancia que tiene la calidad de la alimentación en términos del tema dominante de todo este año, que es la pandemia y el COVID. Hoy en día, de acuerdo con este trabajo que difundimos hace pocos días atrás, solamente el 11% de la población argentina, solo el 11% de la población argentina tiene una calidad de dieta que podría entenderse como adecuada, como buena, ¿no? Entonces, la idea del etiquetado frontal es que esto sea una herramienta más, no la única ni la más importante, por cierto, pero sí una herramienta más para, en el tiempo, mejorar la calidad de dieta de la gente. Si un sistema de perfil de nutrientes cumple con estos 4 requisitos, podríamos decir que estamos frente a un sistema robusto de perfil. Voy a entrar ya a lo que estamos discutiendo. En Argentina, efectivamente, se está discutiendo el etiquetado frontal de alimentos, la implementación de un modelo de etiquetado frontal. Como les dije antes, desde hace unos 4 o 5 años, en el 2016, empezó a hablarse del tema en el Ministerio de Salud y a partir de ahí se empezaron a establecer diferentes mesas técnicas y grupos que venimos trabajando en relación al tema y asesorando más, menos, poco, mucho a las autoridades cuando nos piden algún tipo de participación. El año pasado
se encaminó un proyecto de ley originado en algunos senadores, vale decir, el proyecto fue tratado en primer lugar en la Cámara de Senadores y obtuvo un medio dictamen de la Cámara allá por septiembre, octubre, no recuerdo bien, y el proyecto se encuentra todavía en tratamiento parlamentario, en este momento está siendo discutido por la Cámara de Diputados, todavía la Cámara no ha tomado, no ha realizado dictamen de comisiones y por lo tanto también el tema no ha subido al plenario. Vale decir, se encuentra todavía en un estado de discusión parlamentaria. Y por otra parte, existe también otra propuesta vinculada con el etiquetado frontal de alimentos que está siendo motorizada por el Poder Ejecutivo a través de un acuerdo interministerial entre los Ministerios de Salud, de Agricultura y de la Secretaría de Comercio, que son las tres organizaciones del nivel gubernamental que tienen de alguna manera alguna injerencia, alguna influencia en la temática. Los dos proyectos, tanto el proyecto que está teniendo tratamiento parlamentario como el proyecto del Poder Ejecutivo, tienen como común denominador la elección de un modelo gráfico similar al que utiliza Chile. Yo no lo dije, pero en América Latina Chile fue el primer país en tener un modelo de etiquetado frontal y su elección fue hacia un modelo de advertencia. Recuerden que yo les dije que hay modelos que informan, otros que educan y otros que advierten. El modelo chileno es un modelo de advertencia. Se llama de advertencia porque, como su nombre indica, advierte cuando un alimento tiene un contenido alto de algún nutriente crítico. Más recientemente, Perú también implementó un sistema similar al modelo chileno. Uruguay está empezando también con un modelo similar al chileno. México, desde hace algunos meses atrás también. Canadá, dentro de la región de las Américas, también tiene un modelo similar. Y en este momento estamos discutiéndolo y también yendo hacia ese modelo gráfico, Brasil, Paraguay y la Argentina. De hecho, los países que integramos el Mercosur estamos discutiendo la posibilidad de adoptar un modelo común en los países del Mercosur. Por el momento, el proyecto parlamentario y el proyecto del Poder Ejecutivo van en esa misma dirección desde el punto de vista del modelo gráfico, desde el punto de vista de la imagen. Es decir, la idea es que yo estoy casi convencido de que próximamente, cuando tengamos un sistema de etiquetado frontal en implementación, seguramente vamos a tener un modelo similar al que tiene Chile desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de la imagen. Un modelo de octógonos negros basado en nutrientes críticos, ácidos grasos saturados, sodio y azúcares, que advertirá cuando un alimento tiene un contenido alto. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre el proyecto parlamentario o en estado parlamentario y el proyecto del Poder Ejecutivo? Básicamente la diferencia es el modelo de perfil de nutrientes. Como les comentaba antes, es un tema central en el etiquetado la elección del modelo de perfil nutricional que se va a implementar. En el caso del proyecto que está teniendo tratamiento parlamentario, el modelo elegido, el modelo propuesto, es el que elaboró hace algunos años atrás la Oficina Sanitaria Panamericana, la OPS, y este modelo, que se conoce con el nombre de modelo de perfil de nutrientes de OPS, tiene como característica fundamental una cuestión cuasi de principios que tiene que ver con la intención de desalentar casi masivamente el consumo de alimentos ultraprocesados. Ustedes saben que los alimentos ultraprocesados son aquellos alimentos que tienen un grado intensivo de procesamiento, un grado intensivo de incorporación de diferentes aditivos y esto de alguna manera va en línea o tiene una relación bastante estrecha con un perfil nutricional poco saludable. En general, los alimentos ultraprocesados tienen mayormente un perfil nutricional con contenidos más elevados que el promedio en materia de sodio, de azúcares o de grasas saturadas. Y el perfil de nutrientes de OPS tiene casi como principio el convencimiento de la importancia de desalentar el consumo de alimentos ultraprocesados. Para lo cual,
han establecido un modelo de perfil de nutrientes, un criterio muy particular, que consiste en que cualquier alimento que, en palabras de la OPS, desequilibra la dieta, debe ser desalentado en términos de su consumo. Funciona esto, el criterio de la OPS es tener en cuenta o tomar como punto de referencia la proporcionalidad calórica en el contenido de grasas saturadas, azúcares, sodio y grasas trans. Como ven ustedes ahí en los cuadraditos en amarillo, el criterio consiste en que cuando un alimento tiene más del 30% de calorías con origen en grasas, o más del 10% con origen en grasas saturadas, o más del 1% en grasas trans, o más del 10% en azúcares libres, o más de 1 miligramo por caloría de contenido de sodio, ese alimento, de acuerdo con el modelo de OPS, o esos niveles, mejor dicho, de nutrientes, son considerados como niveles altos. En verdad, les adelanto, obviamente, que nosotros tenemos en CPEA y en diferentes organizaciones vinculadas a la nutrición, tenemos una posición contraria a la aplicación del método de OPS, porque nos parece que esos límites son falaces en muchos alimentos. Y la falacia de este método tiene que ver con que, no quiero extenderme demasiado en aspectos muy técnicos, pero en definitiva el modelo de OPS interpreta que las mismas recomendaciones que le caben a la dieta global o a la dieta total de las personas deberían ser utilizadas como criterio para juzgar la calidad nutricional de los alimentos. Y esto en verdad no es así. Es decir, las recomendaciones de la dieta total no deben ser las mismas que las de un alimento. Es lógico que en la dieta total uno considere que debería haber menos del 10% de grasas saturadas, menos del 10% de azúcares, menos del 30% de grasas o menos de 1 miligramo por caloría de sodio. Pero no es acertado llevar estos límites a los alimentos en particular. Si uno aplicara estos límites a los alimentos no necesariamente envasados, no necesariamente procesados, sino a los alimentos comunes, a las carnes, por ejemplo, o al pan, o incluso a algunas verduras, por ejemplo, y les aplicáramos el mismo criterio que se les aplica a los alimentos procesados, probablemente el pan tendría un sello negro por el contenido de sodio, la carne tendría 2 o 3 sellos negros por el contenido de grasas totales, de grasas saturadas y de sodio, y alguna verdura hasta podría llegar a tener en algún caso un sello negro por el contenido de sodio cuando su contenido de sodio es casi mínimo. Es decir, el error de este método es llevar al alimento un criterio que aplica a la dieta. Esto hace que a la vez tenga una baja capacidad de discriminación. ¿Se acuerdan que yo les decía que está bueno que un modelo de perfil de nutrientes ofrezca a los consumidores opciones? Esto no es bueno, esto sí es mejor. Entonces, un método como el de OPS obviamente tiene una capacidad de discriminación muy baja. Esto dificulta mucho la reformulación, porque otro de los propósitos de los etiquetados frontales es que los alimentos que tienen niveles altos de algún nutriente crítico puedan ser reformulados para ser mejorados en su calidad y esto mejorar en definitiva la calidad nutricional de la oferta de alimentos. El método de OPS verdaderamente es un método que dificulta casi hasta el extremo la reformulación. Fíjense ustedes que México es el único país, por el momento, el único país en el mundo que está aplicando este método de OPS. Si Argentina lo implementase, seríamos el segundo país en el mundo. México está aplicando este método desde hace unos 6 meses aproximadamente y son centenares los alimentos light, reducidos en calorías, que en México están siendo sacados del mercado porque a pesar de ser reducidos en calorías, a pesar de tener a veces 1 gramo o 2 gramos de azúcar, por la característica del método de OPS, terminan siendo alimentos que tienen un sello de contenido en exceso o de contenido alto. Es decir, por más que la industria, por ejemplo, quisiera reformular los productos, como siempre terminaría teniendo sellos negros, bueno, directamente no los reformula, ¿no?
Y obviamente también este método genera algunas inconsistencias con las guías alimentarias, porque muchos alimentos que son recomendados por nuestras guías alimentarias, de aplicarse el método, terminarían siendo considerados como poco saludables, y ahí tenemos un ruido en la línea, ¿no? Existen, como les decía, otros métodos, no voy a entrar en detalle nuevamente, digo, pero nosotros venimos estudiando desde hace varios años un método que fue desarrollado originalmente en Francia. El método se llama Nutri-Score, y actualmente es un etiquetado frontal que está avanzando en varios países de Europa. Ya está en España, en Portugal, en Alemania, en Bélgica, obviamente en Francia, que fue el país de origen de este método. Es un método que se está expandiendo en Europa. Este etiquetado frontal de origen francés tiene la característica de que no pone el acento exclusivamente en el contenido de nutrientes críticos de un alimento, sino que evalúa a través de un algoritmo como el que está en pantalla, un poco complejo, evalúa, digo, el perfil nutricional global de un alimento, ¿vale? Es decir, toma en cuenta cuál es su contenido de nutrientes críticos y además cuál es el contenido de algunos nutrientes que son clave por su esencialidad en la dieta: proteínas, presencia de verduras o frutas y fibras. Y en función de este algoritmo, ubica a cada alimento en una escala que va desde el color más verde, cuando un alimento es saludable, hasta el color rojo, cuando es un alimento de baja calidad nutricional, pasando por un intermedio colorimétrico que va desde el verde un poco más clarito hasta el naranja antes de llegar al rojo. Es decir, este método tiene la característica de que su foco es la calidad nutricional global de un alimento, y a través de esa combinación y esa escala de colores pretende educar de alguna manera a los consumidores en cuanto a cuáles son las mejores elecciones en el conjunto de los alimentos, en cada una de las categorías, cuáles son las mejores opciones en lácteos, cuáles son las mejores opciones en cereales, cuáles son las mejores opciones en frutas, etc. A través de esta combinación de colores, que a la vez se acompaña de letras. Como ustedes ven, el color más verde, lo más saludable, tiene una letra A, y el color rojo, lo menos saludable, tiene una letra E. Este método ha sido muy estudiado, nosotros lo hemos estudiado particularmente en el caso de Argentina con alimentos locales. Encontramos muy buena consistencia con nuestras guías alimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno compara la clasificación de los alimentos de nuestro patrón de consumo con las recomendaciones de las guías alimentarias, los alimentos que las guías recomiendan generalmente se ubican dentro de la categoría A o B. Los alimentos que las guías recomiendan consumir ocasionalmente se encuentran mayormente entre las categorías D y E, y algunos alimentos que las guías consideran como segunda opción de preferencia generalmente se encuentran entre la letra B y C. Es decir, hay una coherencia muy marcada entre cómo califica Nutri-Score a los alimentos que consumimos habitualmente y las recomendaciones de nuestras guías alimentarias. Y se genera también bastante opción entre los consumidores, porque la capacidad que tiene Nutri-Score en cada categoría de alimentos es de discriminar entre cuáles son los mejores, cuáles son los menos convenientes. Yo siempre digo, a manera de ejemplo, si un consumidor entra a un comercio a comprar una galletita, probablemente compre una galletita. Y lo bueno de un método como Nutri-Score es que al menos le permite al consumidor decidir cuál de las galletitas que exhibidas en una góndola es la mejor elección y cuál sería conveniente no consumir. Entonces, esta característica de generar opciones en términos del consumo, de generar opciones también en términos de reformulación de productos por la industria, creo que es una de las fortalezas que tiene Nutri-Score. Pero, como les dije al principio, en Argentina no vamos seguramente por Nutri-Score, está prácticamente ya decidido que vamos a ir en un modelo de etiquetas negras o de ceros negros. Y aquí, un poco ya para ir terminando con esta síntesis, les muestro algo que no está absolutamente definido aún. Este es el panorama en nuestros países del Cono Sur. Chile es el único país que ya tiene efectivamente un modelo de etiquetado frontal basado en octógonos negros, y basado no en el modelo que les mostré antes de OPS, sino que, a diferencia del modelo de OPS,
Chile utiliza lo que denominamos umbrales fijos. Es decir, los umbrales no son una proporcionalidad calórica, sino que los umbrales son fijos. ¿Qué quiere decir esto? En Chile, un alimento que tiene sólido eh, más de 275 calorías tiene un sello negro por calorías. Más de 4 gramos de grasas saturadas o más de 400 miligramos de sodio o más de 10 gramos de azúcares totales tendrá un sello negro 2 o 3 de acuerdo al nutriente que se encuentra por encima de esos valores umbrales. Es decir, los umbrales que utiliza Chile son umbrales fijos, no dependen de las calorías del alimento, sino que todo lo que está por arriba tiene un sello negro, todo lo que está por debajo no tiene un sello negro. Eh, todos los demás países, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, estamos en proceso de acuerdo de un determinado método. Como les dije, las cifras que ustedes ven, los valores que ustedes ven en esta placa para Argentina no son los que se desprenden del proyecto que está en tratamiento parlamentario, sino que corresponden a los valores que están siendo propuestos por el Ministerio de Salud, Agricultura y la Secretaría de Comercio, que van por un modelo no como el de OPS, sino como un modelo como el de Chile, de umbrales fijos. Brasil, Uruguay, Paraguay también. En el caso de Uruguay ya tienen en implementación un modelo de etiquetado frontal, con la particularidad de que Uruguay formalmente ha planteado que si los países de Mercosur adoptan un criterio diferente en cuanto al perfil de nutrientes, Uruguay estaría dispuesto a modificar sus propios criterios para acordar con el resto de los países que integran el Mercosur. En concreto, en los países del Cono Sur, lo que está sucediendo en estos momentos, en realidad cuando digo en estos momentos es ya desde hace un par de años atrás, es un proceso de discusión que tiene como objetivo la convergencia en los 4 países de un modelo común de etiquetado frontal. El próximo 31 de mayo, en unos 20 días, hay una nueva reunión del Mercosur en donde muy probablemente se avance, no digo hacia el último paso, pero casi ya al último paso. Es muy probable que hacia fin de mayo los países del Mercosur nos pongamos ya de acuerdo en cuál debería ser el modelo de perfil de nutrientes. Con lo cual, volviendo a lo que decía antes, tenemos 2 propuestas en Argentina, una propuesta que va por el modelo de perfil de nutrientes de OPS y una propuesta del Poder Ejecutivo que va por un camino similar al modelo chileno y al modelo que están queriendo implementar nuestros socios del Mercosur, y que a diferencia del modelo de OPS se basa en umbrales fijos. Vuelvo a reiterar la importancia que tiene el tema del perfil de nutrientes, porque obviamente si el límite, fíjense ustedes por ejemplo en sodio, ¿no? Chile tiene un límite de 400 miligramos de sodio. Yo no lo dije, pero estos valores se consideran o se toman en cuenta cada 100 gramos de alimento. Es decir, estamos hablando de umbrales cada 100 gramos de alimento. En el caso de Chile, un alimento que tiene más de 400 miligramos de sodio cada 100 gramos tendría un sello negro por sodio. En el caso de Brasil, lleva el límite a 600, es decir, Brasil tiene un límite más flexible en cuanto al contenido de sodio. Uruguay está en el medio con 500, Paraguay con 400 y Argentina está presentando una propuesta de 400, llevándola a 500 en el caso de los quesos, porque los quesos obviamente tienen un contenido natural mayor de sodio que un alimento procesado. Entonces, definir dónde está el umbral, obviamente, que deja afuera o deja dentro de la cancha a más o menos alimentos. Y esa definición del umbral debiera ser una definición basada estrictamente en criterios técnicos, en criterios que tengan que ver con cómo es nuestra dieta y cuáles son los alimentos que efectivamente en el marco de nuestra dieta y en base a su composición nutricional implican un riesgo si su consumo es muy frecuente o en cantidades elevadas, ¿no? Estos son los umbrales para alimentos sólidos. Esto es lo mismo, simplemente que son los umbrales para bebidas, para alimentos líquidos. Obviamente los umbrales de los líquidos difieren, son diferentes a los umbrales de los sólidos. Y ya casi para terminar, acá tenemos un análisis que hemos hecho tomando datos del patrón de consumo habitual en la población argentina.
Hay 12 alimentos o 12 categorías de alimentos que son básicamente las hortalizas, las frutas, las legumbres que vienen envasadas, el pescado que también se vende envasado, un atún enlatado, una sardina, las harinas integrales o de legumbres, los panes, las galletitas y algunas pastas que son integrales, que tienen un buen contenido de fibra, por supuesto las leches, los yogures y los quesos. Todos estos son alimentos que se venden envasados y que por lo tanto deberían, si se implementa un etiquetado frontal, deberían tener una etiqueta frontal en su envase. Y son alimentos, todos ellos, que tienen la característica de ser alimentos recomendados por las guías alimentarias, recomendados por las GAPA, que se originan en matrices alimentarias que son saludables, es decir, una fruta envasada, por supuesto que tiene un perfil nutricional diferente a una fruta fresca, pero no deja de ser un alimento de buena calidad nutricional y recomendado por las guías alimentarias. Estos alimentos representan aproximadamente un 20 o 27% de los alimentos que se venden envasados en nuestro país y que podrían eventualmente verse impactados por el etiquetado frontal y que en verdad, como dije antes, son alimentos perfectamente saludables que tienen una recomendación establecida en nuestras guías alimentarias y por lo tanto lo que quiero ilustrar con esta diapositiva es la importancia de discutir muy técnicamente, muy seriamente, cuál es el criterio, cuál es el modelo de perfil de nutrientes a aplicar, porque dependiendo de cuál sea ese criterio, se corre el riesgo, efectivamente, de desalentar el consumo de alimentos que son alimentos importantes por su contenido de fibra, por su contenido de frutas, de verduras, por su contenido en algunos micronutrientes que naturalmente se encuentran en los alimentos y que podría haberse afectado su consumo, digo, si es que se implementa un sistema no adecuado, no apropiado, como nosotros por lo menos creemos que es el modelo de perfil de nutrientes de OPS. Y con esto simplemente un mensaje final, un buen sistema de etiquetado frontal es bueno que informe de manera veraz y científica a la gente y que acompañe, que sea útil en el marco de otras intervenciones también para producir un tránsito progresivo hacia una dieta de mejor calidad, que en definitiva debería ser el propósito que guía el conjunto de intervenciones en materia de políticas públicas en alimentación y nutrición. Bueno, esta era la presentación que yo tenía, Verónica, y bueno, obviamente supongo que puede haber alguna consulta, alguna pregunta que con todo gusto responderé. Muchas gracias, Sergio. Es muy interesante. Es un tema larguísimo. Tengo dos preguntas, licenciado. Sí. Nosotros alguna vez habíamos estado interesados en este tema y habíamos hecho algunas entrevistas con algunos legisladores que se estaban ocupando de este tema y demás, porque para nosotros era importante desde FEMEVA impulsar o apoyar o colaborar en cualquier sistema de etiquetado que mejore la dieta, o sea, que como producto lleve a una mejor dieta para toda la sociedad. La verdad que yo tenía, y lo descubro después de su disertación, tenía la idea que el sistema de octógonos negros era el mejor, dentro de los que conocía era el mejor, y conocía que Chile lo había implementado. Ahora escucho en la disertación de que hay algunos que por lo menos a juicio suyo o a juicio de la institución que representa son mejores sistemas, y a mí me da la impresión como que informan distintas cosas, ¿no? O sea, me da la impresión de que el de los octógonos dice, ojo, este tiene mucho sal, o ojo, este tiene mucho de tal cosa, y el otro da una clasificación global de si es un buen o mal alimento, y me da la impresión, pero esa es la pregunta para que usted me corrija en ese caso, de que puede ser que un alimento termine teniendo una buena clasificación,
porque tiene una serie de buenos componentes, pero que hay uno en particular que es malo, no sé. Supongamos, tiene mucho sodio. Entonces, para un hipertenso, tiene mucho sodio, pero el alimento termina siendo A o B, porque todos los demás, todo el resto de la puntuación termina siendo positiva. Entonces, la pregunta es si efectivamente puede pasar eso, y en ese caso, si en algún país se evaluó la posibilidad de tener un doble etiquetado, o sea, algo que, o sea, en este caso los octógonos y el sistema de Nutri-Score. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, cuando pasan estas cosas y cada país tiene un sistema diferente o algunos directamente no tienen, ¿cómo se manejan los productos importados? Bien, voy con lo primero entonces. Es bien interesante su pregunta. En realidad no hay mucha experiencia de combinación de sistemas. Probablemente el único país que tiene algo similar sea Israel, que efectivamente tiene un sistema de octógonos negros, que en el caso de Israel es un sistema de octógonos rojos, no negros, acompañado de un tilde verde, ¿vale? Es decir, hay alimentos que cuando no tienen ningún octógono rojo, en el caso de Israel, y tienen algún nutriente destacable en su composición, tienen un tilde verde. Pero es lo más aproximado a la combinación de sistemas como usted mencionaba. En segundo lugar, Guillermo, efectivamente, a ver, efectivamente los sistemas, voy a poner el caso de los octógonos negros y el caso de Nutri-Score, comunican cosas diferentes. Por supuesto que un sistema de advertencia, como su mismo nombre indica, se limita a advertir. Advertir es decir, ojo, esto tiene un contenido alto de tal cosa, ¿no? Mientras que un sistema como Nutri-Score en realidad es un sistema de señalamiento de diferentes opciones desde el punto de vista del valor nutricional global de un alimento. Lo que no ocurre o no debería ocurrir, y si es que ocurre, cada país obviamente debería realizar una adaptación del método, es la posibilidad de que alimentos que tienen indubitablemente un nivel alto de algún nutriente crítico tenga algún señalamiento de color verde, por ejemplo. Es decir, esto no ocurre o no debería ocurrir. Y cuando ocurre hay que adaptar el método, como de hecho lo ha hecho Francia. El método de Francia en realidad deviene de un método originalmente desarrollado en Alemania y que Francia adaptó en función a las particularidades de su patrón de consumo y de los alimentos que forman parte del mercado francés. Y lo mismo debiéramos realizar en cada país que realice esto. Nosotros hemos estudiado Nutri-Score en Argentina, ¿y qué es lo que sucede? Digamos, el método es muy sensible y muy específico. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sensible en el sentido de que todos los alimentos que son no recomendables por nuestras guías alimentarias por su alto contenido en algún nutriente crítico terminan siendo categorizados como D o E por el método Nutri-Score. D o E es el anaranjado fuerte o el color rojo. Y todos los alimentos que son buenos desde el punto de vista de las recomendaciones de nuestras guías alimentarias terminan ubicándose en el nivel A, B o C. Es decir, el método es muy consistente, es muy sensible porque identifica prácticamente a todos los alimentos que tienen un contenido alto de algún nutriente crítico, pero a la vez es muy específico o bastante específico porque identifica bien a los alimentos que son recomendados por nuestras guías alimentarias. Y efectivamente comunican cosas distintas. Un método advierte, el otro método de alguna manera tiene un tinte, si se quiere, más educativo. Y reitero, no debería ocurrir, y eso debe, por supuesto, formar parte de los ajustes que todo sistema de perfil de nutrientes debe realizar antes de implementarse, no debería ocurrir que existan casos de algunos alimentos claramente inconvenientes que sean bien categorizados por el método. De todas maneras, la pregunta suya, Guillermo, me lleva a otra consideración que quizá meditaría para otra charla, pero por lo menos lo dejo mencionado. Nosotros tenemos bien estudiado cómo se conforma
la dieta de la población argentina y cómo se conforma la calidad de la dieta de la población argentina. En nuestro país tenemos preponderantemente un problema más importante en el bajo consumo de alimentos de buena calidad nutricional, frescos o saludables, es decir, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, leche, yogur. Comparativamente, digo, tenemos un problema mucho más acentuado en el déficit de estos alimentos que en el exceso de los alimentos que tienen más relación con el etiquetado frontal. Es decir, el consumo de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, en Argentina está en el orden del 23-24% del total de la energía que consumimos. Obviamente que sería muy deseable que fuera mucho menos, probablemente 13-14%. Eso sería un nivel, diría yo, bastante razonable de consumo de alimentos ultraprocesados. Consumimos 23-24% de la energía. Esto significa que el 75% de la energía que consumimos en la dieta de nuestra población proviene de alimentos que no son ultraprocesados. Y ahí tenemos un problema fundamental. ¿Qué quiero decir también con esto? Que la política más exitosa de etiquetado frontal de alimentos terminaría impactando fundamentalmente en ese 23 o 24% de la energía que consumimos como alimentos ultraprocesados. Con lo cual el impacto en la dieta final terminaría siendo bastante bajo. De hecho, lo tenemos estudiado, hemos analizado diferentes escenarios dietarios, tomando como estándar o como referencia la dieta real de la población argentina y analizando qué pasaría si se modificaran los consumos hacia abajo de alimentos ultraprocesados en función de la implementación de un etiquetado frontal. Y lo que hemos encontrado es que si se aplicase un etiquetado frontal y tuviera el mayor de los éxitos, la calidad de dieta de la población argentina apenas mejoraría marginalmente. ¿Y esto por qué? Porque no pasa por ahí nuestro problema fundamental de calidad de dieta. Nuestro problema de calidad de dieta tiene que ver con los bajos consumos de los alimentos frescos y saludables y con el muy alto consumo de alimentos con base en harinas muy refinadas. Fundamentalmente pan, arroz común, fideos comunes, productos de panificación. Es decir, en Argentina tenemos tres problemas que de mayor a menor son el bajo consumo de los alimentos frescos y saludables, el muy alto consumo de alimentos con base en harinas muy refinadas o cereales muy refinados, y en tercer lugar, el alto consumo de alimentos ultraprocesados, fundamentalmente aquellos que tienen un contenido importante de azúcares, en forma líquida y también en forma sólida, ¿no? Entonces, una estrategia de etiquetado frontal obviamente apunta fundamentalmente al universo de alimentos ultraprocesados. La mayor parte de los alimentos ultraprocesados se verían impactados negativamente por un buen etiquetado frontal. Pero si esto fuera un éxito, repito, el problema de calidad de dieta, si esto fuera un éxito, digo, estaría impactando sobre el contenido o sobre la fracción más baja de nuestro problema de calidad de dieta, siendo que nuestros principales problemas tienen que ver con otros alimentos a los cuales les caben otro tipo de intervenciones, otro tipo de políticas. Y con respecto a la segunda parte o a la segunda pregunta que me hacías, Guillermo, recordame, era algo de qué pasaba en los países que... Alimentos ¿Qué pasa importados. con los productos importados que usan otro sistema de etiquetado o no tienen sistema de etiquetado? No, bueno, obviamente si importamos alimentos que provienen de países que tienen un etiquetado diferente o ningún etiquetado, al ingresar a nuestro mercado deberían ser etiquetados, ¿no? A veces uno ve algunos alimentos importados que tienen su rotulado nutricional tradicional en inglés, por ejemplo, y que tienen pegado arriba una etiqueta con el rótulo adaptado a nuestro código alimentario. Sucedería lo mismo, ¿no? Y a la inversa, con los productos que exportamos,
cuando ingresen a un país que tenga un rotulado diferente, un rotulado frontal, digo, diferente al nuestro, obviamente implicaría que deberían ser reetiquetados nuevamente, ¿no? Bueno, la doctora Schiavina quiere hacer una pregunta, pero yo antes tengo otra que surgió del comentario suyo. ¿Quién impulsa todo este sistema? Porque yo veo que la opinión de la entidad que usted representa, que es muy respetable, digamos, y que conoce sobre el tema, es que el mejor etiquetado no es el del octógono negro. Y sin embargo, el que está avanzando es ese. Las ONG o las entidades como la suya no han tenido oportunidad de opinar, o por qué es que el sistema que prevalece es uno que no sería el ideal. A ver, hemos sido muchos los que hemos participado en los últimos años de la discusión acerca del etiquetado frontal de alimentos. En gran medida, el principal impulsor del modelo de perfil de nutrientes de OPS y del sistema de octógonos negros, obviamente es OPS, ¿no? Que tiene una fuerte influencia dentro o en el contexto de las políticas de salud, por lo menos en nutrición en nuestro país. OPS tiene una fuerte abogacía por su propio sistema desarrollado de perfil de nutrientes y por la implementación de un modelo de advertencia. Y junto con OPS, UNICEF, por ejemplo, como otra agencia más de Naciones Unidas, ha ejercido también una influencia importante en este proceso de toma de decisiones. Eso desde el punto de vista de los organismos internacionales que tienen, repito, en materia por lo menos de política nutricional, un peso importante en el ámbito del Ministerio de Salud. En lo que hace a las organizaciones más académicas o organizaciones de profesionales vinculados al mundo de la nutrición, bueno, ahí la cosa está más dividida. Hay quienes opinan favorablemente al modelo de advertencia, al modelo chileno, y hay quienes opinamos de manera más crítica. Es el caso no solamente nuestro, sino también la Sociedad Argentina de Nutrición, algunas escuelas de nutrición. Es una mezcla de sentimientos, emociones, orgullo. José, perdón, José, me parece, José, me parece que tenés ahí está, ahora sí. Es decir, hay diferentes opiniones, pero bueno, evidentemente el modelo de octógonos negros ha tenido más adherencia en los ámbitos, por lo menos en los ámbitos tanto parlamentario como del Poder Ejecutivo, ¿no? Creo también que el hecho de que Chile haya sido el primer país de América Latina en implementar un modelo de octógonos de alguna forma ha marcado el terreno desde un inicio, y a la vez el modelo que nosotros por lo menos vemos con muy buenos ojos, que es el modelo francés de Nutri-Score, ha tenido un desarrollo posterior al inicio del modelo chileno, y probablemente todos estos hayan sido factores que hayan incidido en que la cancha se haya inclinado hacia el modelo de octógonos negros, ¿no? Nosotros no creemos, nosotros tenemos dos convicciones fundamentales. En primer lugar, que es necesario y urgente que tengamos un modelo de etiquetado frontal. Creemos que esto es algo que hay que apoyar, que está bueno que Argentina tenga una estrategia de etiquetado frontal de alimentos. Y nos parece que entre un modelo como el chileno y un modelo como Nutri-Score, creemos que Nutri-Score tiene más respaldo en la evidencia, hay muchos más estudios que muestran su solidez, su robustez, su consistencia. Nos parece que el método chileno también es un método interesante, siempre que se acompañe con un modelo de perfil de nutrientes lógico, racional desde el punto de vista de cuáles sean sus umbrales. No nos parece que sea un mal modelo, pero sí nos parece crítico el modelo de perfil de nutrientes, el criterio que se adopte como parte de ese proceso. Y en ese sentido, de hecho hubo alguna columna de opinión nuestra en los medios en este último fin de semana,
nos parece importante, digo porque se está confundiendo mucho y hay mucha gente que por ahí no está tan metida en el tema que bueno, que logra entrar en esa confusión. Muchas veces se unifica el discurso y se dice, bueno, que el modelo chileno es el modelo de OPS, y la verdad es que esto no es así, digamos. Chile tiene un modelo que es distinto al modelo de OPS. En el caso de Chile, los umbrales son fijos, y en el caso de OPS, los umbrales son proporcionales a las calorías, y este concepto de que sean proporcionales a las calorías es un concepto que pone mucho ruido en la cuestión, porque como dije antes, no permite discriminar alimentos, impide casi hasta lo imposible la reformulación de alimentos por parte de la industria, y en definitiva, a ver, si aplicáramos el modelo de OPS en nuestro mercado de alimentos, el 93% de todos los alimentos envasados que se venden en los comercios aparecerían como señalados como poco saludables. Y la verdad es que de ninguna manera es cierto que el 93% de los alimentos que están en los comercios sean poco saludables. Aproximadamente hay un 66-67% quizá de alimentos que tienen niveles efectivamente altos de grasas saturadas, de sodio o de azúcares, pero el resto, que no es poco, son 33-34% de los alimentos, son alimentos, a ver, son alimentos, por supuesto que no similares a un alimento, a una verdura, a una fruta, a una legumbre, pero son alimentos que tienen un perfil nutricional perfectamente compatible con una alimentación, con una dieta saludable. Mira, Verónica. sí, Sergio, tenía varias preguntas, pero como estamos limitados con el tiempo, te invito para otra oportunidad para hablar un poco sobre la encuesta nacional de factores de riesgo y el aumento de la obesidad. Pero bueno, quedará para otro día. Bueno, cómo no. Y la pregunta es esta. A nosotros nos interesaría mucho poder trabajar en esta temática. Como Federación Médica, ¿te parece que hay algún ámbito donde podríamos intervenir, hacer algo? Sí, a ver, yo creo que la discusión está todavía abierta en nuestro país. Como dije antes, hay dos proyectos dando vueltas. En el caso de la CONAL, probablemente ustedes ya conozcan que la CONAL es la Comisión Nacional de Alimentos, es el órgano que redacta y actualiza permanentemente el Código Alimentario argentino. Y todo proyecto de modificación del Código Alimentario tiene tres instancias. En primer lugar, lo trata la propia comisión, la CONAL, que está integrada por representantes de salud, de agricultura y de comercio, y de los representantes respectivos de todas las provincias. Y una vez que lo trata, los consejeros de la CONAL, es sometido a un proceso de consulta pública. No recuerdo exactamente por cuánto tiempo, pero en ese proceso de consulta pública absolutamente todos pueden participar emitiendo sus opiniones respecto de la propuesta de modificación. La implementación de un etiquetado frontal implica una modificación y una internalización en el código alimentario. Por lo tanto, la propuesta de CONAL debe atravesar un proceso de consulta pública. Si ocurre en los tiempos que uno supone, seguramente en 3 o 4 meses deberíamos estar en ese proceso de consulta pública. Los tiempos que hoy en día se están manejando son que, por un lado, los países del Mercosur van a terminar acordando algo, si no es hasta fin de mes, principios del próximo. La CONAL probablemente se expida en un mes aproximadamente, y por lo tanto ahí entraría en proceso de consulta pública. Y todos estamos trabajando con la hipótesis de que hacia fin de año probablemente ya tengamos un modelo definido que se implementará. Generalmente cuando se implementa hay un periodo de gracia para que las industrias empiecen a reformular sus productos, y esto empieza a funcionar en algunos casos a los 6 meses, en otros casos a los 12 meses, pero el proyecto ya está definido. Con lo cual yo creo que ese proceso de consulta pública es muy importante para que todos y ustedes como FEMEVA puedan participar de él y emitir sus opiniones. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Sergio.
No, gracias amable. a vos, Verónica, y a todos quienes han estado ahí escuchando, ¿no? Y un gusto y a disposición.